Shalom, Ibrahim Kabaim, bienvenidos amados hermanos a un programa más de las perlas de la Torá. El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes de la segunda parashá, que es la parashá Noach. Bueno, ustedes ya me conocen, soy la Morá Mariela Pérez Rosas, del Ben Midrash Haim, de la Casa Estudio Árbol de Vida en Lima, Perú, y del Ministerio Yeshua Shemi. Bueno, vamos a empezar con nuestro estudio de hoy, y esta parashá, como la de Bereshit, es tan larga y tan importante, porque realmente tiene tantas cosas para nosotros. Pero bueno, como el tiempo no podemos, de verdad, no se puede abarcar para estudiar toda la porción, por eso que cada año nosotros aprendemos y aprendemos. Vamos a estudiar esta porción en Noach, que es tan importante porque sabemos por las palabras de nuestro Mashiach que su venida sería como los días de Noach. Así que vamos a empezar este estudio, y como siempre me gustaría hacer la oración antes del estudio de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah. Bendito eres tú, eterno nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado a ocuparnos en las palabras de la Torah. Beshem Yeshua HaMashiach, amén, ve amén. Ok, entonces vamos a estudiar ahora esta parashá Noach. Y bueno, yo voy a tocar un tema bien problemático, un tema muy, no problemática, ¿cómo conocer la palabra? Un tema que verdaderamente hay mucha diferentes opiniones, pero más que nada, como este programa, ustedes ya me conocen, yo me concentro un poco en las palabras hebreas. Vamos a estudiar las palabras hebreas. Lo que yo voy a compartir con ustedes es acerca de los gigantes, de los hijos de los gigantes, que bueno, hay unos la opinión que son los ángeles caídos, hay la opinión que no son los ángeles caídos, y eso es lo que voy a tratar de traer el día de hoy. Así como dije, es una clase un poco, de verdad, este tema es un poco dificultoso, y de verdad, como siempre dije yo, de que verdad, a la final todos no lo sabemos, tenemos pistas, las escrituras nos muestran pistas, pero yo sé que le ayudan, con el hebreo nos va a mostrar muchas cosas. Así que bueno, vamos a analizar, lo primero que vamos a ver el día de hoy es la porción donde empieza. Entonces, el pasaje donde comienza a hablar sobre lo que vamos a estudiar sobre los ángeles caídos, o Bene Elohim, que es verdaderamente como lo presenta la escritura. Vamos a leerlo en el español primero, y después vamos a leerlo en el hebreo, y vamos a analizar. Así que vamos a ir a Bereshit, a Génesis 6:2, que es donde empieza la parashá Noach, en Génesis 6. Ok. Dice el verso 2, dice: y los hijos de Dios vieron que las hijas del hombre eran hermosas, y tomaron para sí mujeres entre todas las que habían escogido. Entonces, bueno, ahí vamos a basarnos en este pasaje, donde está esta frase, los Bene Elohim. Entonces, y ahí vamos a analizar a dónde está esta palabra y qué es lo que nos habla las escrituras, porque lógicamente para poder nosotros descifrar algo tenemos que ir a las mismas escrituras. Así que lo voy a poner en toda la pantalla para que ustedes puedan leer conmigo el hebreo. Ok, dice, Vairu, dice, y vieron, Benei Ha-Elohim, los hijos de Ha-Elohim, et Benot Ha-Adam, a las hijas, Benot es hijas de Adam, del hombre. Y en la segunda línea, Kitobot Gená, que eran buenas ellas, ¿ok? Acuérdense que la palabra Tovot, como ya hemos aprendido, yo creo que hay muchos que han compartido, la palabra Tov no significa bueno, sino que cumple su propósito. Así que realmente acá es lo que está diciendo, y vieron que las hijas cumplían un propósito. Entonces vamos a continuar leyendo a ver qué más dice. Entonces dice que Kitobot Gená, que eran buenas ellas, ¿no? Y dice, Vayihu, y tomaron Lahem de ellas, Nashim, dice mujeres, en la tercera línea, Mikol Asher Baharu, de todas las que escogieron, ¿okay? Tomaron mujeres de las que escogieron.
Entonces claramente acá nos está diciendo de que fueron los hijos de Elohim que tomaron a las hijas de Adán, y cuando nosotros hablamos de Adán sabemos que se refiere al hombre, al hombre, y en realidad Adán es un, no solamente el hombre, sino es completamente es la humanidad, o sea, están hablando de las hijas del hombre y la mujer, porque prácticamente Adán, al ser hombre y mujer, es los hijos. ¿Y cómo sabemos eso? En Bereshit 5 está, para que ustedes vean, en el verso 2 dice, macho y hembra los creó y los bendijo, y el día que fueron creados llamó el nombre de ellos Adán. Entonces claramente vemos que Adán ya es toda la humanidad, prácticamente Adán debería ser traducido la humanidad, ¿ok? Entonces estamos viendo entonces que dice que los Benei Elohim. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los Benei Elohim? ¿Quiénes son los Benei Elohim? Nosotros vamos a ver un cambio en lo que es la Tanaj y lo que va a venir en el Brit Hadashah. Porque nosotros vamos a ver en el Brit Hadashah que los Benei Elohim vamos a ser nosotros. Nosotros que hemos recibido a Yeshua, de verdad se nos dice que nosotros somos llamados hijos de Elohim, Benei Elohim. Pero en la Torah, en la Tanaj, vamos a darnos cuenta que los Benei Elohim son otras personas. Entonces estamos viendo que aquí, yo les he puesto todos los pasajes donde aparece la frase Benei Elohim. ¿Ok? Vamos a ver, está en Job. Bueno, en Bereshit 6.2, lo que leímos en antes, y también en el verso 4, dice, en aquellos días, dice, los nefileos estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Estos eran los poderosos que en la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces acá estamos viendo que los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los humanos. Entonces acá dice, habla de los nefileos. Entonces los gigantes, que es lo que vamos a analizar el día de hoy. Pero bueno, como dije yo, para poder ver quiénes son los Benei Elohim, vamos a ir, esa frase nuevamente aparece en el libro de Job. En el libro de Job y Job en hebreo. Así que vamos a ir a Job 1.6. Bueno, aparece bastante en todo el primer capítulo, se menciona varias veces. Vamos a ver. Dice, y llegado el día en que los hijos de Dios se presentaban ante Yahweh, vino también con ellos el acusador. ¿Quién sabemos quién es? Hasatán. Entonces ya de por sí, amados hermanos, si está diciendo que los hijos de Elohim se presentaban ante Dios y estaba también Satanás, sabemos que Hasatán es el adversario, es un ángel. ¿Ok? Entonces ya de por sí nos está diciendo que verdaderamente se trata de los malajim, de los ángeles. ¿Ok? Vamos a ver el verso 2.1 de Job, lo mismo. Y ahora el día que los hijos de Dios se presentaban ante Yahweh, vino también con ellos el acusador a presentarse de Yahweh. Lo mismo, la misma frase. Y por último también en capítulo 38 de Job, de Job, también aparece de nuevo la frase 38.7, dice, miren, cuando alababan todas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios daban gritos de júbilo. Entonces, miren lo que está hablando. ¿Qué está hablando? ¿Qué? De la creación, está hablando de diferentes cosas. Entonces acá dice, alababan las estrellas del alba y todos los hijos de Elohim daban gritos de júbilo. Entonces estamos viendo que ya de por sí, por relacionar la frase Benei Elohim en la Torah, estamos viendo que se tratan de los malajim, de los ángeles, que son los que se presentaban delante del trono. ¿Ok? Porque acuérdense que ellos tienen la labor, amados hermanos, de vigilar la tierra. Ellos son los que mandan los mensajes siempre de parte del Eterno a los hombres y de viceversa. ¿Ok? Por eso que en el sueño de Jacob, él ve la escalera que los ángeles de Elohim subían y bajaban. Entonces sabemos que los malajim están, en el Brit Hadashah dice que están al servicio de los que van a heredar la salvación. Así que sabemos que ellos están aquí en la tierra. Entonces bueno, vamos a ver ahora para poder aprender un poquito más de verdad qué es lo que nos va a transmitir las escrituras. Y como dije yo, vamos a analizar las palabras en el hebreo. Que vamos a ver la segunda. Ok, lo más interesante es que yo quiero que veamos es algo que nos habla las escrituras de, bueno, esto es un tema bien, como dije yo, bien problemática, porque verdaderamente es bien profundo, amados hermanos, y de verdad que yo creo que algún día podremos entender realmente todo. Sabemos que en las escrituras que hay una descendencia que es la descendencia de la simiente del hombre, mientras que la simiente del enemigo. ¿Cómo sabemos eso? Por esta palabra cera, semilla, simiente, descendencia, aparece en Génesis 1.11,
es la primera vez que aparece, que ahí la estamos viendo como simplemente como una semilla que es la que da los frutos. Entonces Génesis 1:11 habla y dice, entonces dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, o sea, hierba que haga germinar semilla, dice árbol frutal cuyo fruto está sobre la tierra, su especie cuya semilla está en él. Entonces sabemos lo que es una semilla, sabemos que está dentro del fruto y por eso es la forma que el fruto se reproduce a través de la semilla. Pero también nos habla de los hijos, ¿ok? Sabemos que se trata de la simiente o descendencia, se refiere también no solamente de frutas, sino también de los hombres, porque también lo encontramos en 4:25, miren lo que dice. 4:25 dice, conoció Adán otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque pensó, Elohim me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel, a quien asesinó Caín. Acá tristemente, amadas hermanas, que las traducciones no nos ayudan, pero en lo que dice otro descendiente, la palabra es cera, semilla, ¿ok? Así que le había dado otra descendencia, otra simiente, que es lo que prácticamente está traduciendo la escritura. Y lógicamente tenemos en Bereshit 12, que es la promesa a Abraham Avinu, a nuestro padre Abraham, donde dice, apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu descendencia le haré esta tierra. Entonces edificó ahí un altar a Yahweh que le había aparecido. Entonces ahí estamos viendo descendencia. Entonces, como vemos, es la misma palabra para simiente, semilla, y sabemos nosotros que realmente esa misma palabra también aparece en ¿cómo se llama? En la promesa de lo que se llama, lo conoce como el protoevangelio, en la caída en la condenación de la serpiente, donde dice, y pondré enemistad de ti la mujer, y entre tu descendiente y su descendiente, él te aplastará la cabeza cuando tú llegues al calcañar. Entonces acá dice que habla enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Entonces ahí la palabra es cera, lo mismo. Entonces hay dos tipos de simientes en esta tierra. Entonces ahora vamos a aprender sobre estos nefileos, estos gigantes que aparecieron en la tierra, porque verdaderamente estamos viendo que en Génesis 6, donde empieza la parashá Noaj, habla de estos gigantes y dice que verdaderamente bueno, dice que ya estaban ahí también, y también después que se habían llevado los hijos de Elohim a los humanos, y que estos eran los gigantes. Entonces vamos a estudiar el día de hoy, porque aparece, después van a volver a aparecer. Les voy a poner en toda la pantalla para que vean esta imagen que encontré. Más o menos miren la estatura, bueno, está en pulgadas, ¿no? De un hombre natural hasta miren según lo que se ha encontrado, los restos arqueológicos y lo que se estudia por las mismas escrituras que nos dan las pistas de las medidas de los gigantes. Estamos viendo ahí, por ejemplo, Og y Bashan dice que tenían de 18 a 18 pulgadas, miren la diferencia con el hombre. Después después lo que tenemos es lo que se encuentra en Amós 2:9, ahí dice Amós 2:9, vamos a leerlo para ver qué es lo que habla Amós 2:9. Amós 2:9, vamos a leer Amós 2:9. A ver dónde está esa palabra. Amós 2:9. Dice, yo que destruí ante ellos al amorreo, cuya altura era como la de los cedros, y cuya fortaleza como la del roble, y aún así destruí su fruto por arriba y sus raíces por debajo. Entonces acá estábamos hablando de que el amorreo, ante ellos, bueno, eran como cedros. Entonces la altura que se calcula por eso lo han puesto con esa altura semejante. Pero bueno, entonces, y la encontramos en varios pasajes de la escritura. Yo no quise poner todos los pasajes porque verdaderamente no se hace muy larga la clase, pero vamos a concentrarnos, como le dije, yo quiero concentrarme un poco en las palabras hebreas de estos gigantes, ¿ok? Entonces vamos a aprender qué es lo que nos hablan las escrituras de ellos. Pero miren esto, amados hermanos, estos son restos que se han encontrado. Y bueno, yo los encontré haciendo Google, investigando. No le puedo decir si es verdad o no es verdad, porque realmente que hay tantas cosas que nos pone que no son ciertas, pero bueno, yo creo que hay bastantes. Ustedes pueden investigar y van a encontrar que por todas partes del mundo, bueno, sobre todo en el Oriente Medio, se han encontrado estos restos de estos gigantes. Las voy a poner en toda la pantalla para que vean. Ahí estoy viendo, miren estas personas y miren las calaveras, miren todo este cuerpo que se ha encontrado ahí. Así que realmente son gigantes, totalmente gigantes.
Ok, entonces vamos a aprender sobre las palabras. Y también les puse en esta imagen donde vamos a aprender las palabras hebreas, vamos a ver que en los dibujos que tiene al costado ustedes se van a dar cuenta, estos son restos arqueológicos de Asiria, de Egipto, y como ven ahí en sus mismos dibujos que ellos han dejado plasmados, se ve, por ejemplo, el que está ahí en el trono es bien grande comparado con la medida de las otras personas, y el de abajo también, que es en los dibujos egipcios. Miren el tamaño de esa persona y miren el tamaño de las personas. Así que, de verdad, por todos lados, en todas partes del mundo se encuentra esta historia de los gigantes. O sea, está bien, de verdad, por todas partes, no solamente los restos, sino lo que estamos encontrando en la arqueología. Entonces vamos a ver, la palabra para los gigantes es la palabra nafil, nefilim, que se le conoce en plural. Entonces vamos a ver verdaderamente lo que significa esta palabra, y también nos va a ayudar a entender un poco, porque esta es la única forma que nosotros podamos entender verdaderamente lo que significa la palabra. Entonces vamos a ir a Números 13:33, Números 13:33. Dice, también vimos ahí a los nefileos, descendientes de Anak, raza de gigantes, y nos pareció que éramos como langostas ante sus ojos. Entonces ahí está la palabra. Yo, como ustedes saben, leo la textual traduce literalmente, dice los nefileos. Entonces es la palabra, los nefileos, nefilim en plural. Vamos a ver ahora, para entender por qué se dice que son los ángeles caídos, porque la palabra nefileo o nefilim o nafil en el singular viene de la raíz nafal, que significa caer. ¿Ok? Caer. Ahí le puse yo 3 pasajes para que ustedes comprueben que esa raíz significa lo que les estoy diciendo. La primera que les puse es en Bereshit 2:21. Vamos a ir a Génesis 2:21. Dice, entonces Yahweh Elohim hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento y se durmió. O sea, hizo caer, eso es lo que es. Después le puse Bereshit 14:10. Bereshit 14:10. Dice, y tomó para él todos estos y los partió por la mitad. No, perdón, estoy leyendo 15:10, me equivoqué. Este es 14:10. 14:10 dice, el valle de Sim estaba lleno de pozos de asfalto, y al huir el rey de Sodoma y el de Gomorra cayeron en ellos, y los que quedaron huyeron hacia la montaña. O sea, se cayeron a los pozos estos que dice acá de asfalto. Después tenemos Daniel 8:10. Daniel 8:10, también encontramos esa palabra. Así que vamos a ir a Daniel. Perdón, Daniel 8:10. La palabra te lo dice, y se engrandeció hasta el ejército de los cielos, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y la pisoteó. Wow, esto sí que es algo increíble, porque mire, esto, como ustedes saben, este pasaje profético del carnero y el macho cabrío, y es la visión que él está teniendo, Daniel está hablando, y bueno, está hablando aquí figurativamente de una persona, pero nosotros lo que tenemos que entender es que atrás de todas las personas hay un poder espiritual. ¿Okay? Eso es lo que, y tenemos que ver que atrás de esta persona está que dice que se engrandeció hasta el ejército de los cielos, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y la pisoteó. Ok, ¿quiénes son las estrellas? Bueno, lógicamente nosotros sabemos también que en el libro de Hitcalut, en Apocalipsis, Yeshua habla y se dice de que el dragón se llevó la tercera parte, un tercio de las estrellas, es decir, los ángeles. Así que realmente pueden ser estos los ángeles malajín caídos. Entonces estamos viendo prácticamente que esta palabra nefileo o los nefilim viene de la raíz nafal, por eso que se lo conoce como los ángeles caídos. Aunque bueno, después es interesante ver también otra traducción que tiene esta palabra, porque acuérdense que estamos viendo las mismas consonantes, lo único que varía es las vocales, ¿no? Pero al poner las vocales también vemos que cambia el significado. Y entonces vamos a ver ahora cómo ha sido traducida esta palabra a Job 3:16. Vamos a ir a Job 3:16, donde está la palabra nefel, y que también nos va, haciendo estos estudios, nos va a poder ayudar. Job 3:16 dice, oh, ¿por qué no fue escondido cual aborto, como los fetos que nunca ven la luz? ¿Saben lo que es la palabra ahí? Nefel, un aborto, ¿ok? Así que nuevamente la idea que es un aborto es un hijo que se perdió, que se cayó, entonces eso es lo que es un aborto. Entonces prácticamente toda esta palabra nos habla de caídos, que ellos cayeron, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora, porque estos gigantes se les va a dar en las escrituras diferentes nombres, y es por eso que yo quise traer ¿verdad? Todos los nombres que les han puesto y analizarlos, porque así nos va a poder dar una pista de verdaderamente qué significa, quiénes eran estos personajes. Vamos a ver la siguiente.
Ok, este es otro nombre que tenían, Refaim, ok. Vamos a leer Devarim 3.11, Devarim. Dice, porque solo Og, rey de Basán, había quedado del remanente de los refaítas. He aquí, su lecho era de un lecho de hierro. ¿Acaso no está en Raba de los hijos de Amón? Su longitud era de 9 codos y su anchura de 4 codos según el codo corriente. O sea que era inmenso. Eso es lo que están ahí calculando con ese dibujo, así que imagínense. ¿Ok? Entonces ahí estamos viendo también que este es otro tipo de gigante, pero en este caso no lo está llamando, gigante sino, o Nafil o Nefilim, sino lo está llamando Refaim, ¿ok? Está también en Isaías 14.9. Vamos a ver Yeshayahu 14.9. Isaías 14.9. Yeshayahu 14.9. Dice, el Seol se estremecerá por ti en lo profundo a topar con tu llegada, y despertarás en tu honor a todos los espíritus de los muertos. Eso es lo que es la palabra Refaim, espíritus de los muertos. Wow, verdaderamente, de verdad, más o menos que como digo, es una clase que nos va a hacer pensar muchísimo y decir, Dios mío, ¿qué significa todo esto? Porque realmente, como dije yo, las escrituras nos dan unas pistas, nos habla, pero no tenemos todo el entendimiento total. Algún día sabremos todo. Pero vamos a ver otro pasaje donde se los puse para que ustedes compren lo que estamos leyendo y para que ustedes lo puedan leer en el hebreo. Vamos a ir a Proverbios, a Mishlei 9.18, a Mishlei 9.18, vamos a leerlo en español y después lo vamos a leer en el hebreo. Mishlei 9.18, dice, él no sabe que su casa moraba en las sombras y sus huéspedes yacen en la profundidad del Seol, ¿ok? Yo les puse la parte A, que es la primera parte, donde dice, él no sabe que su casa mora en las sombras, ¿ok? Entonces, miren, vamos a verlo en el hebreo, vamos a ponerlo en toda la pantalla para que lo puedan ver. Dice, Velo Yadá, y no sabía, que Refaim Sham, que los Refaim están allá, ¿ok? Que Refaim Sham están allá, y sobre todo la segunda parte que dice que yacen en las profundidades del Seol, Sheol. Entonces, por eso es que lo han traducido como los espíritus de los muertos, porque realmente habla de que estos están en el Seol, ¿ok? Estos Refaim están en el Seol. Y bueno, lógicamente nosotros entendemos también de que en el Brit Hadashah se nos habla que dice que los malajim que no tomaron, que no se mantuvieron, es el libro de Judá, creo, si no me equivoco, están encadenados. Vamos a leerlo, a ver, no había pensado leer este pasaje, pero ahora me vino a la mente, así que vamos a tratar de leerlo. A ver. Se me perdió Judá. Vamos a ir a ver. Acá está Judá, creo que está en esto. A ver, vamos a ver si no está en esto. A ver. Así, acá dice, está en el verso 6. El verso 6, acuérdense que este es un solo capítulo, dice, y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad de las prisiones eternas hasta el día del gran juicio. Estas prisiones eternas se conoce en el judaísmo, en la mentalidad hebraica, se habla como el Sheol, que es de verdad, las profundidades de la tierra, ¿no? Pero bueno, entonces estamos viendo acá claramente que esta palabra, otra palabra gigante, estamos viendo que habla como los espíritus de los muertos, los que están en el Seol. Pero todavía vamos a encontrar otra palabra más sobre los gigantes. Vamos a ver que hay otra, como dije yo, es lo que vamos a analizar el día de hoy, todos los nombres que se les ha dado y nos va a ayudar también a entender lo que significan, ¿ok? Vamos a ver esto que encontramos en Devarim 2, 10, 11, en Devarim 2, 10, 11, Deuteronomio. Deuteronomio 2, 10, 11. La palabra del Eterno dice, habitaron antes los emitas, pueblo grande y numeroso, alto como los anaqueos. Ellos también, como los anaqueos, eran considerados refaitas, aunque los moabitas los llamaban emitas. Entonces aquí estamos viendo que estamos hablando los refaim, lo que hemos visto antes, los refaim. Entonces, pero que vemos que acá dice que ellos los llamaban emitas. Entonces vamos a ver por qué los llamaban emitas. Okay, bueno, esta es la traducción que tenemos nosotros en las Biblias, ¿no?
pero su raíz de emitas viene de la palabra eimim. Eimim es la palabra en el hebreo, ¿ok? Que significa nada más que terror, ¿ok? O sea, prácticamente eran aterrorizantes. Lógicamente, imagínense ver un gigante de esos tamaños, causaban terror. Entonces yo le puse ahí la palabra eimim, que es la raíz donde vienen los emitas, y para que ustedes comprueben que verdad tiene que ver con terror. Entonces le puse un pasaje de Génesis 15:12, Génesis 15:12, donde dice: y estaba por ponerse el sol cuando un profundo sopor sobrevino a Abraham, y aquí el terror de una intensa oscuridad cayó sobre él. Esa palabra terror. Y también le puse un tejilim, un salmo, el Salmo 55:4. Vamos a ver qué encontramos en el Salmo 55:4, donde dice: mi corazón se retuerce dentro de mí, y sobre mí han caído los terrores de la muerte. ¿Ok? Entonces ya estábamos hablando de algo pues oscuro, terror y de oscuridad, de las profundidades. Entonces ahora vamos a ver también que en el Devarim, el verso 20, vamos a ver que también le dieron otro nombre, ¿ok? Le dieron otro nombre. No solamente lo llamaron emitas, no solamente los nefilim, los refaim, sino también los eimim, si lo vamos a ver, también las van a llamar de otra forma. Vamos a ir a Deuteronomio, lo que leímos antes, Deuteronomio 2. Todos esos habitaban en la tierra en la tierra de Canaán. 2:20, el verso 2:20 dice: era también conocida como tierra de los refaítas, lo que leímos antes, pues antiguamente habitaron en ella los refaítas, a lo que los amonitas la llamaban samsumitas, ¿ok? Y el verso 21 dice: pueblo grande y numeroso y alto como los anaseos, que Yahweh destruyó ante ellos, quienes los desposeyeron y habitaron en su lugar. O sea que acá estamos viendo que los amonitas la llamaban samsumitas. Como vemos, todas las tierras de Canaán le pusieron diferentes nombres a estos gigantes. Pero es interesante, por eso dije yo, cuando nosotros vemos la palabra hebrea, lo que significa, porque nos ayuda a entender cómo es lo que veían ellos, o sea, esta palabra lo veían con terror. Estamos viendo algo, eran como espíritus de los muertos. O sea, ¿quiénes eran? Eran los ángeles caídos, ¿quiénes eran? Y acá los samsumitas, vamos a ver que la palabra significa tramar, conspirar, como les puse ahí en Génesis 11:16. Le puse dos palabras, ahí está la palabra Samsumim, que es como lo llamaban, y lo que significa, ¿ok? Samsumim, Bereshit, Génesis 11:6. La palabra dice: y dijo Yahweh, he aquí que son un pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, y este es solo el principio de su obra, y nada los hará desistir de lo que traman hacer. Traman, es una conspiración. Y también les puse el Salmo 37:12, Tehilim, porque leyendo así nosotros nos da un significado más completo de lo que significa la palabra hebrea. Por eso que yo leemos pasajes, aunque no tienen que ver con la enseñanza, pero es para que ustedes comprendan lo que significa la palabra y para que les ayude a ver el significado de ella. Entonces, Tehilim 37, el verso 12, 37:12, dice: maquina el malo contra el justo y cruje sus dientes contra él. O sea, maquinar, conspirar, eso es lo que significa. Entonces estamos viendo que estas personas, realmente como lo veían la gente del antiguo Medio Oriente, eran aterradores, eran conspiradores. Y entonces nosotros ya, de verdad, al darnos cuenta que nos habla de conspirar, sabemos que ellos conspiraron contra el Eterno, ellos se rebelaron contra el Eterno. Vamos a leer ahora a ver algo en realmente qué es lo que la Torah nos quiere transmitir, amados hermanos, porque miren, si bien es cierto, estamos viendo todos estos nombres de estos Beneja Elohim, porque hemos visto que ellos son los gigantes, y bueno, como les dije yo, estamos anunciando las palabras hebreas, el tamaño, lo que nos está enseñando que eran gigantes. Pero como le dije yo, la verdad que es una clase difícil, porque yo no le puedo decir a ciencia cierta si se trata de los ángeles caídos. No le puedo decir quién es, si es de verdad. Estamos viendo, o sea, la Torah nos está mostrando. De hecho, que nos está comparando ya con Job, como los hijos de Dios se presentaban y se presentaba Satanás. Entonces ahí tenemos esa conexión que esos, de verdad, los Beneja Elohim, el nombre de Beneja Elohim, eran los Malachim, eran los ángeles. Y como dije yo, bueno, eso va a cambiar ya a lo que es el Brit Hadashah. Pero la realidad es bien, además, hermanos, que la Parashá Noach, que empieza con la caída del hombre y el Eterno queriendo destruir, y sabemos que nuestro Mashiach habló que como los días de Noach sería su segunda venida. Hay algo más que la Torah nos ha querido mostrar en esta porción, y los voy a compartir ahora porque verdaderamente esto es algo que yo creo que lo que nos debe más importar. Bueno, yo les enseñé sobre los gigantes porque quería que conocieran los nombres, de dónde vienen, porque se piensa que los ángeles caídos, y en fin, y para que tuvieran conocimiento, y como dije, los nombres y todo lo que hemos visto. Pero yo creo que esta parashá tiene algo, un
un mensaje que nos quiere mostrar tremendamente, sobre todo para nosotros en estos últimos tiempos. Porque como sabemos, ya estamos en los últimos tiempos, estamos pronto a la venida de nuestro Mashiach, porque sí es que verdaderamente que cada día que pasa estamos más cerca de su venida. Pero vamos a ver qué es lo que verdad la Torá en esta parashá nos ha querido mostrar. Porque el Eterno tuvo que causar, destruir la tierra, porque la tierra verdaderamente se había corrompido, como dice la palabra. Entonces vamos a ver en Bereshit, vamos a ir a Noach, parashá Noach 6, el verso 12, vamos a leerlo. Y dice, y vio Elohim la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces estamos viendo que el Eterno está mostrando que Él decidió destruir, porque toda la tierra había corrompido su camino. Y bueno, y anteriormente nos está hablando que se habían llegado y habían creado esta raza. Si en realidad es una raza de una mezcla de los ángeles caídos con los seres humanos, eso se prohibió en la Torah, porque son dos semillas distintas que no se debieron mezclar. Entonces estamos viendo que ya es una semilla corrompida. Y bueno, el libro de Enoch es un libro apócrifo, pero nos habla muchísimo sobre estos personajes que fueron los que enseñaron a la gente las cosas, de verdad, las cosas, el ocultismo y todas las cosas malas en la tierra. Fueron ellos los que trajeron todo ese conocimiento. Y entonces, bueno, lógicamente, como el libro de Enoch es un libro que era muy conocido en el primer siglo, también es así que está mencionado en lo que leímos antes en Yehudá, en las cartas de Yehudá, y lo menciona. O sea que para ellos era un libro que lo tenían prácticamente, lo leían y no, entonces lo tomaban en cuenta. Entonces, pero vamos a tratar de descifrar el mensaje que la Torah nos quiere transmitir, porque ustedes ya han aprendido en estas clases cómo los sabios de la Torah, ellos ven que toda escritura tiene los cuatro mensajes, o sea, el parde, que sabemos que es el peshat, lo literal, el remes, la pista, el derash, el estudio, y el solo que está escondido. Entonces, nosotros, es la forma que nosotros podemos leer un pasaje, amados hermanos. Hay algo que nos está hablando literalmente. La Torah nos está diciendo literalmente que, bueno, que vio la tierra, vio el Eterno que la tierra estaba toda corrupta, ¿no? Porque toda carne había corrompido su camino. Pero también las palabras hebreas nos dan una pista, por lo que a veces una palabra tiene dos significados. Entonces nos va a dar una pista, nos va a mostrar otro mensaje, que es el que yo quiero que ustedes vean el día de hoy. Así que vamos a analizar esto, porque verdaderamente que, en verdad, amados hermanos, como dije, es un mensaje claro para estos últimos tiempos. Voy a mostrárselos en el hebreo y vamos a leerlo en el hebreo, ¿ok? Voy a poner eso en toda la pantalla para que puedan leerlo. Dice, la primera línea dice, Vayaré Elohim et haaretz, y vio Elohim a la tierra. La segunda línea dice, Vejine, he aquí, Jine es presta atención, dice, Nishjata, corrupta, esta palabra, ok, corrupta. Y la tercera línea dice, Kihishhit, la misma raíz, pero en diferente conjugación, dice Kihishhit kol basar, porque se había corrompido toda carne, kol basar. Ahí le puso la palabra en rojo, ¿ok? Y dice en la última línea, et Darko, la raíz es derech, que es camino, o sea, todo su camino, o sea, dice al-Haaretz, sobre la tierra. Entonces estamos viendo claramente que nos está hablando de que el Eterno vio que la tierra, o sea, que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y como dije yo, acuérdense, estos son los días de hoy. La tierra está corrupta, toda carne, toda persona corrompió sus caminos. Verdaderamente, amados hermanos, que estamos viendo unos tiempos terribles, como dice las escrituras, no hay quien busque a Dios, no hay nadie que haga lo bueno, todos buscan lo suyo, y de verdad estamos viendo unos tiempos tremendos. Sabemos que hay un remanente fiel que ama al Eterno y que está luchando y tratando de vivir una vida agradable ante sus ojos y de vivir en santidad, amados hermanos, porque de verdad que esta es la lucha que tendremos hasta el último día que podamos respirar, hasta el último día de nuestra vida. Es la lucha por vivir en santidad, es la lucha, la batalla que hay entre la carne y el espíritu, porque verdaderamente, como sabemos, la carne y el espíritu se oponen, es decir, la carne quiere seguir los placeres de la carne, mientras que el espíritu se quiere someter realmente a la Torah del Eterno, pero la carne se aparta. Entonces vamos a ver ahora el siguiente para poder analizar las palabras hebreas que encontramos aquí. Cuando nosotros vemos que dice que toda carne había corrompido su camino, vamos a aprender y entender lo que la Torah nos está tratando, el rembes, que nos está queriendo dar la pista que yo dije. Sabemos que la palabra der es camino, pero para poder entender esa pista tenemos que ver varios pasajes donde aparece esta palabra. La primera vez que aparece está en Bereshit 3.24,
donde dice: así pues expulsó al hombre y situó querubines al oriente del huerto del Edén con la espada flameante que se revuelve para guardar el camino al árbol de la vida. Derech, el Derech al árbol de la vida. Etz Chaim, al árbol de la vida. Vamos a ir a Devarim, Deuteronomio 26, 16 al 19, Deuteronomio 26, y es lo que nos va a poder ayudar, es la forma que nosotros podemos entender qué verdaderamente significa camino. Deuteronomio 26, 16 al 19, la palabra del Eterno dice: Yahweh tu Dios pues te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuidarás de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has declarado solemnemente que Yahweh es tu Elohim y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos para obedecer su voz. Y hoy, dice Yahweh, ha hecho aseverar que has de ser su pueblo especial como te había prometido y que obedecerías todos sus mandamientos, a fin de que Él te eleve sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza, renombre y gloria, y seas un pueblo santo para Yahweh tu Dios, según lo ha prometido. Así que acá estamos viendo varias cosas. Nos habla de, para ser pueblo apartado del Eterno, que Él nos ha escogido sobre toda la tierra, pero que tenemos que dar solemnemente, que tenemos que guardar sus mandamientos, sus estatutos, andando en sus caminos. Entonces ya es un sinónimo, quiere decir que el camino es sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, amados hermanos. Después le puse Tehilim, Salmo 119, 1. Ya derecho de mencionar el Tehilim 119, nosotros ya sabemos que se trata de la Torah. Y dice: cuán bienaventurados son los que de conducta intachable, los que andan en la ley de Yahweh. Entonces claramente que dice, los que andan, dice en conducta intachable, es los que andan los que andan en su camino. Prácticamente es cuáles, los que andan en la ley de Yahweh, o sea, la Torah, ese es el camino, ese es el árbol de vida. Y entonces ya nos está diciendo de por sí que ese camino es los que guardan sus mandamientos. Por eso que a los talmidim de Yoshua se les conocía como los del camino. Ellos todos guardaban los mandamientos, amados hermanos. Ellos nunca se apartaron, ellos continuaron guardando Shabbat, las Moedim, las fiestas, ellos predicaban de la Torah, ellos fueron fieles al pacto, ellos nunca se apartaron del pacto. Yo no sé cómo puede salir la idea de que los talmidim guardaron domingo y que se apartaron. Eso no lo van a encontrar en ninguna parte en el Brit Hadashah. Así que esa es una realidad. Entonces, bueno, como estamos viendo, tratando de analizar el mensaje, dice que toda carne había corrompido su camino. Y ya vimos que lo que habían corrompido, ¿qué cosa era? Los mandamientos, los preceptos, la Torah del Eterno. Ya no caminaban en sus mandamientos, sus preceptos, antes echaban la Torah del Eterno. Pero lo más increíble es esto, amados hermanos, que acá está el mensaje. Porque la palabra para basar, que es para carne, mire, quiero que vean, tiene dos significados. Basar significa carne, pero también significa las buenas nuevas. Basar, por eso se conoce Besorá, es las buenas nuevas. Las buenas nuevas es eso, amados hermanos, el evangelio, como está en Yeshayahu 61.1. Ahí vamos a ver Isaías 61.1, donde encontramos esta palabra. Y bueno, hay otros pasajes, lógicamente, que encontramos. Isaías también, Yeshayahu hace mención a las buenas nuevas. Así que todos los profetas hablando de las buenas nuevas. Nahum también, Yeshayahu 61.1. Miren lo que dice: el Espíritu de Adonai está sobre mí porque ya me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos. Las buenas nuevas, el Evangelio, las Besorá. Es lo mismo que Yeshua cuando le dieron el rollo de Yeshayahu en la sinagoga. ¿Qué fue lo que hizo? Leyó y ¿qué dijo? Este día se ha cumplido esta profecía entre sus ojos. Y bueno, estamos viendo entonces, amados hermanos, que cuál es el mensaje que nos está hablando en Noach, la parashá Noach. Dice que él vio a Elohim, que toda carne, es decir, había corrompido su camino. Podemos decir que todas las Besorá habían sido corrompidas. ¿Por qué? Porque el Evangelio se había corrompido. No se enseñaba el verdadero Evangelio, el verdadero camino, que son los mandamientos y los preceptos del Eterno. Y esto es una realidad que nosotros no podemos negar, amados hermanos, como hemos visto. Los mandamientos del Eterno es el camino a la vida, a la bendición. Por eso cuando Él dio su Santa Torah dijo: te doy a escoger vida y bendición. Vida y bendición si obedeces. No es al revés. No es maldición si guardas la Torah. ¿Dónde pueden sacar ese concepto tan errado que se enseña hoy en las iglesias? Que si a veces la ley estás bajo maldición. Tenemos que abrir nuestros ojos y despertar, amados hermanos. En la realidad es esto. Por eso digo yo que esto es lo que Yeshua vio. Por eso es que Él dice: y cuando el Hijo del Hombre encontrará emuná
en la tierra? ¿Hará fe en la tierra? ¿Por qué no hay fe? Porque la fe, amados hermanos, la fe sin obras está muerta. Y las obras, ¿qué cosas son? Nuestra fe es, de verdad, enseñarnos lo que nosotros hacemos. ¿Y qué es lo que hacemos? A raíz de que nosotros guardamos su palabra. Yo obedezco, creo en su Torah, y es lo que me va a hacer a mí actuar, lo que me va a hacer a mí dar frutos, hacer realmente comportarme de acuerdo a su camino, a sus mandamientos, a su Torah. Entonces, esto es el mensaje que está trayendo la Parashá Noach para el día de hoy. El Eterno está viendo que la gente, toda carne, ha corrompido su camino porque han corrompido las buenas nuevas, amados hermanos. Están enseñando un evangelio que no es correcto, que el Mesías vino, que ya se acabó la ley, que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Como digo yo, qué desgracia, amados hermanos, qué horror. Por eso que el Eterno, amados hermanos, en estos últimos tiempos, en su misericordia, porque es por verdad, por su misericordia, porque Él es el Hanum, el Rahum, es grande en misericordia, verdaderamente. Él está verdaderamente llamando a sus verdaderos hijos, a los, como dice Yeshua, mis ovejas oyen mi voz y están regresando a este camino de salvación, porque verdaderamente queremos agradarle. Hemos entendido el costo del pecado, el costo de verdaderamente haber traído su ley que costó la vida a nuestro Mashiach, y por eso lo único que queremos es agradarle a Él y guardar sus mandamientos. Y es por eso que esas son las buenas nuevas, amados hermanos, las buenas nuevas que vino Mashiach a rescatarnos, pero para hacer de nosotros un pueblo especial, un tesoro especial, porque guardaríamos sus mandamientos, sus preceptos, su Torah. Y la gente no entiende cuando Yeshua dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. El camino, como hemos visto, es su Torah. La verdad, es tu palabra, es verdad. Es vida. Cuando Dios su palabra dijo, escoge vida. Y es por eso que entender de que la autoridad más grande que nosotros tenemos es su palabra. Su palabra. Y lo que no está en su palabra, no lo podemos creer. Amados hermanos, de verdad, es mi deseo que de verdad que esta clase los ha ayudado un poquito, cada día a poder entender un poco más el mensaje de las Escrituras, cuando nosotros de verdad relacionamos las Escrituras y entender el mensaje que está plasmado. El mensaje es uno mismo, es el mismo desde el principio. Desde el principio el Eterno nos ha querido llamar a obediencia. A obediencia, Él dio sus mandamientos, hizo esta tierra para nosotros verdaderamente con todo su amor, porque siempre su anhelo fue morar en medio nuestro. El pueblo una y otra vez rechazó sus mandamientos, desobedeció, y es por eso que vino la maldición en la tierra. Vemos de que la caída del hombre fue por la causa de la desobediencia, solamente por haber comido un fruto prohibido, y por eso vino el pecado y entró la muerte. Entonces piensen, amados hermanos, piensen la gravedad que es la desobediencia. Por eso que el Eterno nos ayude, amados hermanos, en estos últimos tiempos a vivir una vida agradable ante sus ojos, a santificar nuestra vida más. Por eso es que el libro de Apocalipsis acaba, dice que el justo será más justo, pero el malvado será más malvado, porque verdaderamente conforme avanza esos tiempos la maldad crece, pero también a la vez, amados hermanos, hay muchos que están luchando por ser ese pueblo especial, ese pueblo que Él ama, solamente que lo único que quiere es agradarle a ese Dios maravilloso que nos salvó, que nos envió a su Hijo para rescatarnos y de verdad para poder un día estar ante su presencia. Así que de verdaderamente luchemos, amados hermanos, por vivir cada día más en santidad, por agradarle a Él y hacer todo lo que a Él le agrada. Así que bueno, será hasta la próxima para allá que nos toca, y de verdad que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom Aleichem.